Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. Comienzo unos minutos solamente, unos segundos, para agradecer a Pamela Bertis por la cortesía y la amabilidad que ha tenido en conducir este programa la semana pasada. Mi agradecimiento público y personal por su profesionalismo. Bien, hablando ya de lo que es la coyuntura política y, por cierto, también la de las redes sociales de los últimos minutos o horas. El presidente Pedro Pablo Kuczynski, como ustedes saben perfectamente, se ha comprometido de muchas maneras y uno de sus mandamientos ha sido viajar por el Perú. Es decir, recorrer el país, estar en contacto directamente con las poblaciones que requieren la asistencia y también ser escuchadas por parte del Estado. El día de hoy estuvo en Puno. Puno tiene diversos temas que resolverse. Está, por cierto, el tema del contrabando, el asunto de la contaminación en el lago Titicaca y la minería ilegal, entre otras muchas cosas más que Puno tiene que resolver. Estuvo Pedro Pablo Kuczynski allá y dijo varias cosas, hizo varias declaraciones que ya han despertado a estas horas, por supuesto, algunos comentarios de algunas preocupaciones. ¿Qué cosa hizo Pedro Pablo hoy en esta ciudad, en este departamento? Veamos el siguiente informe de unos segundos, por favor. Adelante. Queremos que Puno sea próspero. A mí, francamente, no me preocupa que haya un poquito de contrabando. ¿A quién le importa eso? Bueno, el ministro de Economía va a estar molesto con lo que... Zona franca para Puno. Bien, era Pedro Pablo Kuczynski señalando que a él no le preocupaba un poquito de contrabando, ¿no? Claro, seguramente Fernando Zavala, que estaba detrás de él, le dijo después, sería bueno corregir esta frase, esta palabra. Después Pedro Pablo ya dijo otras cosas. Estuvo también en Puerto Maldonado, donde los temas tienen que ver con minería ilegal, por supuesto. Y ahí, bueno, hizo una corrección. ¿Qué dijo en Puerto Maldonado el presidente Kuczynski? Escuchemos, por favor, adelante. A todos nos importa el contrabando. Lo que yo estoy tratando de decir es que si tenemos impuestos muy altos en el mundo, entonces aparecen sistemas en contra de eso, ¿no? Y Puno pues vive del comercio con Bolivia y como todos sabemos hay algo de contrabando ahí. Pero yo no apoyo para nada el contrabando, pero lo que apoyo son políticas fiscales sensatas que no promuevan la evasión, ¿no? Presidente, sobre lo que ha dicho el gobernador regional de aquí de esta localidad, en el sentido de que él pretende que se deroguen estas leyes que se aplicaron en... Mire, por eso hemos venido, vamos a escuchar todo esto. No vamos a tomar una decisión ni hoy ni mañana, pero tendremos la oportunidad de escucharlo a él y a los que están en esta actividad. Claro, pero Pablo Kuczynski tiene ciertas expresiones con las que algunos señalan que hay que comenzar a acostumbrarnos, ¿no? Y otras personas dicen con claridad, no hay por qué acostumbrarnos a una declaración maldicha. Bueno, ahí está pues justamente, y de eso se trata el análisis político, ¿no? Si hablamos de un poquito de contrabando, en el sentido de la permisividad que puede tenerse frente a un delito como este, no hay, por supuesto, sino que preocuparnos si es que va a haber también un poquito de corrupción, un poquito de lobbies, o un poquito de desgobierno, en fin, o un poquito de falta de liderazgo, ¿no? Son las maneras como la gente comenta esta frase de Pedro Pablo Kuczynski. Pero Pablo usa esta frase hace tiempo, la de un poquito algo, no es tampoco una expresión insólita o inédita del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Quienes conocemos a Pedro Pablo Kuczynski, y usted lo conoce porque lo ha visto en la campaña, pero antes de esto, Pedro Pablo Kuczynski siempre usa ese diminutivo, un poquito, y quizá hoy día no quiso decir lo que dijo, pero bueno, ahí está seguramente el traductor o los traductores que tendrán que hacer la corrección correspondiente. Lo que pasa es que, bueno, este estilo de Pedro Pablo Kuczynski, salir a hacer gimnasia en el patio Palacio de Gobierno y estar presente en los medios dirigiendo las labores de gobierno, tiene un impacto en la opinión pública que está más informada. Eso es algo que es indudable y es algo que se le reclama también a otros políticos. Hay una encuesta que salió el fin de semana
Y esta encuesta señala que Pedro Pablo Kuczynski pasó de un 50% a un 70%, si no me equivoco, de aprobación en su gestión. Claro, alguien va a decir, ¿de qué gestión vas a hablar si todavía no ha comenzado el gobierno de Kuczynski? Claro, estamos de acuerdo, pero estamos comenzando con un espacio de 70%. Por lo menos eso es lo que dice la encuesta. Hay un informe que hemos preparado en Redes y Poder para poder, darle a usted un contexto de lo que ha sido y lo que es esta, percepción que ha sido medida la semana pasada por una empresa encuestadora. A ver, escuchemos por favor unos segundos. Con un baile que ya tiene sello y patente y con un discurso presidencial esperanzador, Pedro Pablo Kuczynski, en menos de 15 días de gobierno, ya goza de una aprobación del 70,4%, según la encuestadora CPI. El estudio muestra también que el 18,6% desaprueba la gestión, mientras que el 11% no tiene una opinión clara al respecto. Según el presidente de CPI, Manuel Saavedra, la buena respuesta de la población se debería también a la designación del gabinete ministerial y a la necesidad de un cambio drástico que no alcanzó Ollanta Humala. Mide lo que es la conformación del gabinete ministerial, la designación de cada uno de los ministros, la designación del presidente del Consejo de Ministros, y esa expectativa se manifiesta en este porcentaje. Pero también hay otra cosa adicional, que es cómo termina el gobierno del expresidente Humala su gestión. Una gestión que ha dejado muchísimo que desear, muchos vacíos, muchas insatisfacciones de la ciudadanía en varios aspectos. Entonces eso también te genera un tema de expectativa con relación al nuevo gobierno, ¿no? El sondeo indica también que la población destaca en PPK ciertas fortalezas como su experiencia en cargos públicos, sus estudios como economista y su simpatía. Además, durante el discurso presidencial, hubieron temas que resaltaron como educación, seguridad ciudadana, salud y lucha contra la corrupción. Cuando te hablo del mensaje presidencial, es el contenido del mensaje presidencial en sí, es el fondo del mensaje, pero también es la forma como ese mensaje se expresa o se manifiesta a nivel de la ciudadanía, ¿no? Con una simpleza muy grande, un mensaje muy diferente a los anteriores, donde las cifras quedan de lado para pasar más bien a ser enunciado de lo que va a ser su gobierno en términos de medidas a mediano plazo, a corto plazo y a largo plazo. Pero si se quiere hacer una comparación con sondeos realizados a otros presidentes, entonces Kuczynski se ubicaría en el segundo lugar, solo por debajo de Alan García, pero por encima de Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Esta es la primera parte de la encuesta que estamos publicando, que es eminentemente evaluación de la gestión o de la figura presidencial y de su equipo de gobierno. Pero no solo Pedro Pablo Kuczynski recibe una alta aprobación, también la han obtenido su primer ministro Fernando Zavala con un 52% y los vicepresidentes Martín Vizcarra con 50,2% y Mercedes Arauz con 60,6%. Un dato a tomar en cuenta es que las declaraciones del presidente sobre jalar a congresistas de la oposición no ha perjudicado su nivel de aprobación en las encuestas, pese a la controversia que generó en su momento. Bueno, encuestas son el gran tema siempre cuando hablamos de políticos, ¿no es cierto? Las encuestas nos permiten ver ciertas mediciones de lo que la opinión pública está pensando, pero yo creo que tampoco es que la encuesta vaya a determinar necesariamente cuál va a ser la circunstancia del señor Kuczynski, de Pedro Pablo Kuczynski. Ustedes están escuchando frases de Pedro Pablo Kuczynski. El informe decía al final que parece que no influyen o que sí influyen. Es un tema bien relativo, ¿no? La gente lo que quiere de un presidente no son frases, ni necesariamente simpatía, ¿no? ¿Qué es lo que quiere usted en su casa? Usted está en su casa sentado hoy día lunes, comienza la semana, comenzaron los colegios, comienzan las universidades, todos estamos pendientes de cosas familiares, de cosas laborales. ¿Qué quiere usted en su casa? ¿Usted quiere frases simpáticas? ¿Usted quiere un presidente que dice una u otra cosa? ¿Usted quiere soluciones a los problemas del país? Ahí está realmente el kit del asunto. Y Pedro Pablo, sin duda, tiene una luna de miel muy corta, muy pequeña, y lo sabe Fernando Zavala. Es decir, aquí lo que los peruanos queremos es soluciones a los problemas. El viaje a Puno tiene una significación, los viajes que hace Pedro Pablo tienen un sentido, da la impresión de que está tratando de
impulsar un gobierno presidencialista donde la imagen del presidente está presente allá donde se supone no llegaría Pedro Pablo Porcella, pero está ahí con los ministros. Eso es un mensaje muy importante, pero tiene que traducirse en soluciones a los problemas de la manera más inmediata. Ahora, a los peruanos nos preocupa sobre todo qué pasa, por supuesto, con este tema de los presupuestos, ¿no? Hay una discusión sobre el presupuesto, quién va a manejar el presupuesto en el Congreso. ¿Va a ser el partido de gobierno? ¿Va a ser la oposición? ¿Y por qué es tan importante el presupuesto? Porque ahí se ven, pues, digamos, el destino de los dineros públicos, ¿no? Que cuesta tanto, caramba, tener en el país. Yo el otro día recordaba que en el año 2000 apenas alcanzaba, creo que eran 12.000 o 15.000 millones de soles de presupuesto anual de la República. Y que este año, si no me equivoco, estamos sobre los 140.000 millones de soles de presupuesto de la República. Es increíble el salto que hemos dado. Pero este salto no ha estado, digamos, aparejado con los controles adecuados, con la supervisión adecuada, con la fiscalización de los dineros públicos que permitan precisamente que ese dinero en enormes cantidades que hoy tiene el Estado para hacer obras se pueda controlar, fiscalizar de manera adecuada. Y hace unas 2 meses exactamente se nombró a un nuevo Contralor de la República. Un hombre, bueno, poderoso, un hombre que tiene experiencia porque ha estado en el mundo de la Contraloría hace mucho tiempo, es un hombre de carrera, y fue nombrado, bueno, sorpresivamente, por el anterior gobierno. Muchos dijeron, pues, ¿por qué ha sido esto así? Y el Contralor ha aparecido en todas partes. Realmente ha hecho una campaña, o parece por lo menos una campaña en los medios donde él señala y precisa una serie de circunstancias sobre la manera como él piensa enfrentar el tema del control de la cosa pública, de los dineros del Estado. Acá hay un titular de un periódico que dice: construcción de línea 2 del metro corre el riesgo de demorar 10 años. 10 años. Es lo que señala el Contralor. Hay una revista que se llama Control de la Contraloría. Perdóname, ahí está la revista Control de la Contraloría. Es una revista bien interesante. ¿Qué cosa? Sube un poquito más, sube un poquito. Ahí está. El Metro de Lima. Y adentro es fantástico lo que hay. Es un informe detallado de cuáles serían, digamos, las preocupaciones, por llamarlo de alguna manera eufemística, que tiene el Contralor con respecto a esta obra tan importante para el Lima. ¿Qué cosa es lo que puede pasar con el Metro de Lima en su segunda etapa, esta línea 2 del Metro de Lima? Entonces, hoy día, bueno, para empezar esta semana llena de importantes, seguramente, anuncios y circunstancias políticas, hemos querido invitar al Contralor para poder conversar. Él es Edgar Alarcón, que está con nosotros aquí en Redes y Poder. Edgar, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Alfonso? Buenas noches. La primera pregunta era esta sobre la designación tuya con respecto a la Contraloría. Algunos dicen que no debiste aceptar o que debiste renunciar porque había sido nombrado por el anterior gobierno, digamos, ¿no es cierto? Y esto algunos le ha puesto la ceja en alto. ¿Tiene algún asidero ese comentario o en realidad esto podía haber sido unos días después y no tiene relevancia para efectos de poner una mácula sobre tu nombramiento y el inicio de tu gestión como Contralor de la República? Yo soy un profesional de carrera de la Contraloría, tengo ya por cumplir 20 años en esta institución. En realidad yo no he tenido nada que ver en la decisión política que se tomó en la propuesta del anterior presidente Ollantumala al Congreso. Y entonces yo he pasado por los 3 pasos, digamos, previos a mi designación. ¿Qué tiempo tienes tú en Contraloría? 19 por cumplir 20 años, ¿no? Ya. Entonces, alguna de las, digamos, estilos en la Contraloría he estado trabajando son los que algunas personas también han estado criticando, ¿no es cierto? Es decir, había una labor a veces, pues, que alentaba la permisividad. No había un control adecuado. ¿Hay un cambio de estilo con tu presencia? En todo caso, ¿cuál es la diferencia de la era Alarcón en la Contraloría de la República? Definitivamente el paso por la Contraloría que yo he ingresado cuando estaba el Contralor Casolay, y pues con Carmen Gaona, Genaro Matute, Fuad Curin.
Entonces me ha permitido ver diferentes estilos y formas de actuación. Y evaluando esta experiencia versus el Estado, la situación del país con respecto a la corrupción, me permite y me ha llevado a tomar la decisión de hacer un viraje en la forma de actuación y la forma como enfrentar la corrupción. Entonces yo he propuesto implementar de manera más agresiva el control preventivo, sin dejar de hacer el control posterior. Ojo, hay que precisarlo eso, ¿no? Porque muchos dicen, va a ser puro preventivo y ya no va a ser auditorías. No es así, voy a hacer más preventivo, pero sin dejar de hacer el control posterior o la auditoría de legalidad, ¿no? Ahora, las personas cuando te ven en la televisión o te ven declarando sobre tal o cual proyecto, señalan y dicen que más bien tu, digamos, intención, tu entusiasmo, podría generar una inhibición, una preocupación y una parálisis de cierta parte del Estado que diría, ya no voy a firmar nada, porque caramba, si yo firmo un documento ya está por acá el señor Alarcón y me voy a meter una acción de la Contraloría, voy a terminar en la Fiscalía, voy a saber dónde. Entonces va a ser, en lugar de agilizar el asunto, que es lo que queremos los peruanos en términos de velocidad, por supuesto, y claro, con transparencia, vamos a tener un Estado más temeroso de actuar. ¿Qué dices al respecto? Definitivamente va a costar hacer entender al gestor, al funcionario público, que la nueva forma de actuación de la Contraloría, que es el control preventivo, es con el ánimo de ayudar, de acompañar, de hacer el consultor, que va a andar del lado del consultor para evitar cometer errores y subsanarlas a tiempo, y evitar que llegue al final a una irregularidad. Entonces, ¿qué pasaba antes? Que hacíamos con mayor incidencia el control posterior, esperábamos que las cosas se den, que la obra se culmine, que la compra se ejecute, que ingrese a los almacenes, para luego entrar con una auditoría y determinar cuál es el error o la irregularidad, ¿no? Ahora, ustedes han planteado colocar estas oficinas de la Contraloría dentro de varias instituciones para qué, o de obras importantes. Así es. Esta es una novedad que busca esa, digamos, carácter preventivo, ¿sí?, de la nueva Contraloría. Definitivamente ese es el mensaje. Estos grupos especializados, que no son órganos de control institucional, no es una OSI dentro del proyecto, no, es un grupo asignado al proyecto o al megaproyecto que va a acompañar durante la ejecución del proyecto a hacer el control preventivo. O sea, va a ver si la obra se está ejecutando de acuerdo a las especificaciones técnicas, si están cumpliéndose con los plazos. Entonces, esto, y si estuviera algo que ajustar, lo ajustamos. Y le vamos a decir, señores, acá hay algo que ajustar, corrijamos antes de llegar al punto final. Entonces, vamos a acompañar. Entonces, como te decía, va a costar que comprendan, pero el mensaje es, queremos que se hagan las cosas bien y la Contraloría tiene que ser un asesor, un consultor para que llegue a ese fin. Hoy día he leído en varios diarios y escuchado en la televisión que ustedes están organizando, planeando una intervención en la Universidad Villarreal en las próximas horas, específicamente el día miércoles, si no me equivoco, e inclusive con apoyo de la Fiscalía. Así es. ¿En qué va a consistir esto y cuál es la razón si nos escuchan padres de familia de la universidad o alumnos, o profesores, por supuesto? Bien, esto empezó ya prácticamente hace 3 semanas cuando la Contraloría convocó e invitó a todos los estamentos de la Universidad Villarreal, estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, incluso hasta el rectorado, y también adicionalmente a las instituciones como SUNED y la Defensoría del Pueblo. Porque se convocó para ver la problemática, qué está pasando, y nosotros tenemos en la Contraloría un promedio de 8 denuncias, ya sea de los estudiantes, docentes y el personal administrativo. Entonces nosotros ya hemos acreditado una comisión, pero no podemos actuar hasta el momento porque no hay las condiciones para ingresar. O sea, la comisión auditora no puede ingresar a la universidad, porque para empezar a hacer la auditoría tiene que haber alguien responsable que me entregue documentos, que nos entregue toda la información para empezar la auditoría. Hasta el momento no hay las condiciones. La SUNEDO, hemos tenido en el local de la SUNEDO hasta 3 reuniones, y el día viernes, en la última reunión, se acordó, se firmó un acta que se indicó que esta semana, específicamente el miércoles, entrábamos Contraloría y Ministerio Público a hacer la cadena de custodia de toda la información, de toda la documentación para empezar la auditoría. Y ante ello, los alumnos, y adicionalmente con los acuerdos de la nueva
asamblea estatutaria, la conformación del decano del rector y los decanos tomaron la decisión de levantar la medida. Entonces me llama mucho la atención que el día de hoy estén reclamando nuevamente en la Plaza San Martín, en la Plaza de Armas, en el Congreso, porque ya está la decisión tomada. Entonces, los tienen que dejar trabajar, porque si no, no podemos hacer la auditoría, ¿no? ¿Los alumnos o los directivos de la universidad deben temer la presencia de la Contraloría? Yo creo que los funcionarios corruptos, si han hecho algo irregular, deberían temer, pero los alumnos deben tener la confianza que si es que hay un hecho irregular, la Contraloría la va a detectar y vamos a denunciar a quien debe ser. Pero esto va a paralizar los estudios y no va a haber ciclo entonces ahora. No, definitivamente no. Este es un tema... ¿Ustedes han embargado las cuentas? ¿Han paralizado las cuentas? Hemos paralizado las cuentas como medida, porque ante la situación inestable administrativa, que el rector y el personal administrativo no ha reconocido como tal, entonces ellos no podían seguir manejando las cuentas de la universidad. Y entonces, con cuentas que están suspendidas o embargadas, ¿cómo puede la universidad operar para su ciclo normal de estudios? No, ante ya la designación del rector, los decanos y el personal administrativo, nosotros vamos a proceder a aperturar las cuentas, va a proceder el manejo ya regular de la universidad, tanto en la parte administrativa como en la académica. Vayamos al tema del metro de Lima, la línea 2 del metro de Lima, que es un asunto tan preocupante y tan urgente, ¿no? Estamos los ciudadanos de la capital realmente interesados en que esto se pueda hacer lo antes posible. Y el titular que dice gestión ahí podría tomar 10 años, ¿no? Claro, el primer ministro Zavala ha dicho, esto no puede ser, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que hablar con el Contralor. ¿Ustedes están hablando con Fernando Zavala? Yo me reuní con el presidente del Consejo de Ministros la semana pasada, el día martes específicamente. Y esa conversación, ¿cómo está el ánimo entre ustedes y la presidencia del Consejo de Ministros? Muy bien, hemos coordinado la forma de actuación, le hemos alcanzado ya los informes de las comisiones de transferencia, que es parte o el inicio de todas las operaciones, porque hemos acompañado este proceso de transferencia en el Poder Ejecutivo y hemos visto la forma como vamos a trabajar de ahora en adelante, ¿no? Entonces, explicándole cómo funciona el control preventivo, el control posterior respecto a la actuación de cada uno de los ministerios, ¿no? Hay varias observaciones que han hecho ustedes específicamente al tema de un excedente, un exceso, un adicional de 156 millones de dólares que aparentemente se habían colocado en el presupuesto de esta obra para que se pueda inaugurar antes, digamos, del plazo o en el espacio o en el tiempo o en la, digamos, área que se quería para que mostrara el presidente Ollantumala, digamos, esta obra como suya, ¿no es cierto? ¿Qué hay de eso? En nuestra auditoría de cumplimiento realizada, ya concluida y con las responsabilidades que hemos determinado. 23 funcionarios han encontrado ustedes 23, que son responsables de cosas raras, por decirlo de alguna manera. De 5 irregularidades, ¿no? De 5 irregularidades, ¿no? Porque son la falta de valoración de las propuestas técnicas, el otorgamiento de la buena pro al consorcio, a pesar de haber decidido el uso de método constructivo, es otro de los temas, terminación anticipada de la etapa 1A con sustento técnico inconsistente, ¿ya? Incumplimiento del plazo de entrega de predios, o sea, no hay la entrega de los predios para hacer la etapa 1A, y la aplicación de una penalidad de $359.000. Estas son las 5 observaciones. O sea, esta inaplicación es que hubo que hacerse esta aplicación de la penalidad a la empresa y por alguna razón los funcionarios no aplicaron la penalidad. No aplicaron la penalidad porque han traído un grupo de profesionales extranjeros y de acuerdo a la norma nacional se tienen que registrar en el colegio profesional respectivo y colegiarse, sacar para poder estar aptos para trabajar en el territorio peruano. Ahora, pero eso también suena, pues, yo estoy de acuerdo que hay que cumplir las normas, para eso son las normas, nosotros, pero ya, pues, parece un exceso, ¿o no? No, la verdad que las normas se han hecho para cumplir, entonces si no ya... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Acá me escribe un televidente y me dice, suma alzada, el contrato es de suma alzada, ¿sí? No interesa cuántos kilómetros se hacen en el método tradicional, con el método tradicional. Entonces, hablar de que ha habido una cantidad adicional, bueno, no tiene importancia porque esa suma alzada, como dice. ¿Es así esto? ¿Ustedes lo ven de esa manera? No es así. No es así. Porque cuando nosotros hemos evaluado, en el proceso de promoción se determinó que tenía que, de los 34.5 kilómetros, tenía que haber un número
creo que es 29 kilómetros con el método mecanizado o por la tuneladora y 5 kilómetros y un poco más con el método tradicional, que es el de excavación, dinamita y todo. Entonces, ¿cuál es nuestra observación? Cuando el comité técnico ha evaluado la propuesta técnica del único postor que quedó al final, del único postor. Así es. Este postor no respetó el requerimiento. Dijo, yo voy a hacer 8.9 kilómetros con el método tradicional y la diferencia lo voy a hacer por el método mecanizado o la tuneladora. Entonces, la pregunta que nos hacemos como Contraloría, si había un requerimiento que se cumple estas especificaciones, ¿por qué no se respetaron? Eso es... Ahora, Chetas, como dice esta persona que nos escribe, al ser a suma alzada, o sea, por un monto global, lo que yo haga adentro, pero que cumpla con que haya tren, no, digamos, cumple el requerimiento básicamente de que tengamos un tren funcionando y que pueda transportar a los ciudadanos de la capital. Bueno, en el extremo sí, pero ¿qué pasa? Que cuando se hizo el proyecto de la línea 2 del tren eléctrico, se tomó como experiencia la línea 1, que es todo aéreo, las perturbaciones que ha habido en el desarrollo del tramo 1 del tren eléctrico, que todo es, recordemos, los cimientos, las estructuras de cemento, cómo se ha trabajado, las perturbaciones que ha habido en el tráfico, los vecinos de la ciudadanía perturbada. Entonces dijeron, ahora para el tramo 2, hagámoslos en lo subterráneo. Entonces, y el método mecanizado con la tuneladora es el que menos perturbaciones va a tener hacia la superficie. O sea, puede estar excavando 20 metros bajo tierra la tuneladora y por arriba no hay perturbación alguna, porque esa es la idea. Entonces, ¿qué ha pasado? En Santa Anita se ha empezado la obra, esa es la etapa 1A, de 4.3 kilómetros. O sea, en este momento hay una vía en el óvalo de Santa Anita que no circulan vehículos, precisamente ¿por qué? Por el trabajo que se está haciendo de las excavaciones con el método tradicional. Mire, usted señala una cosa muy importante, o tú, Edgar, que es este tema de usar como referencia lo que ha sido la línea 1 del Metro de Lima. Pero yo recuerdo, y corrígeme porque tú tienes mucho tiempo en Contraloría y sabes qué estaba pasando ahí, ustedes han revisado solamente lo que pasó con esta construcción, que hubo un estudio de demanda de usuarios para ese tramo de la línea 1 del Metro de Lima. Pero resulta que ese estudio, hecho y solamente revisado por la Contraloría en su momento, decía que iban a ser transportados 300 o 500 mil, creo que en el 2025. Y ya estamos en la cifra hoy día. Ya sí. O sea, no es una... Es que alguien hizo las cosas tan mal y la Contraloría tampoco revisó, porque es imposible que tú digas que vas a tener esa cantidad de pasajeros dentro de 15 o 10 años y la tienes en los 2 años de operación, que ha hecho justamente que se tengan que traer los trenes y que hoy día ya en línea 1 tenga un problema, digamos, por decirlo de alguna manera, pues de exceso de demanda, ¿no es cierto? Exceso de demanda y capacidad operativa. Y capacidad operativa, ¿no es cierto? Limitada. Entonces se supone que la Contraloría debió estar ahí. De manera preventiva. Alertar. ¿No? Antes y no estuvo, pues. No dijo nada, ¿no es cierto? Así es. Bueno, eso se va a superar con este esfuerzo de Por ustedes eso que ahora. estamos actuando haciendo ahora, esto. de la manera preventiva, alertando los riesgos. Ya. Ojo. Esto no paraliza el proyecto. De ninguna manera. Ningún otro proyecto que vamos a actuar. Porque lo que la gente quiere es que, bueno, los no se controlen, pero que no se paren las obras, ¿no? ¿Hay forma de hacerlo así? O sea, de que no se paralice, pero que se pueda, digamos, hacer una fiscalización adecuada, un control, un seguimiento adecuado, sin la parálisis. Definitivamente eso es. El control preventivo. Te acompaño, te voy a ayudar a hacer bien las cosas sin paralizar la obra. Ya. Bueno, ahora, hay otros temas que preocupan, que es el asunto, por ejemplo, de los patrulleros. Ok. ¿No? Los patrulleros, ustedes se han reunido también con el ministro Basombrío y le han dicho, hay algo que está raro en esto de la compra de los patrulleros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Ustedes van a hacer también un requerimiento o una entrega de informes a la Fiscalía? ¿En qué consiste el esfuerzo que están haciendo para evitar? Pero ya esa compra se realizó, ya están los patrulleros en Lima, o están llegando ya en los barcos. ¿Qué no se va a devolver? Hasta el día que nos visitó el ministro Basombrío, que ha sido el día jueves de la semana pasada, ya han llegado al país 1000 patrulleros. 1000. O sea, un lote primero de 200 y 2 lotes siguientes, cada uno de 400, total 1000. Entonces nosotros le hemos recomendado, le hemos alcanzado los riesgos adicionales al ministro Basombrío. Entonces la recomendación que se le ha hecho ese día dentro del control preventivo, le he dicho, es importante que ustedes con el Ministerio del Interior, que tienen que dar la conformidad de recepción, la conformidad para cancelar, le tienen que llevar estos equipos, estos patrulleros a instituciones especializadas. Y
que podrían ser, hemos dicho, ellos tienen que tomar la decisión, Senati, Texu y la Asociación Automotriz que está en la sede de Lima, para que ellos revisen los patrulleros y la verifiquen, la constaten versus las especificaciones técnicas. Si cumplen o no cumplen, para que les den ellos la tranquilidad de firmar la conformidad, porque la anterior gestión se ha ido y no ha dado la conformidad. Entonces, ¿y ustedes qué han visto ahí? Hay una serie de deficiencias, de debilidades o riesgos técnicos que le hemos observado. Y lo último que hemos observado, que ha sido cuando ya entramos con los especialistas en tecnología, hemos visto que, por ejemplo, la computadora instalada, su software no es compatible con la lectora de huellas. O sea, no lo reconoce, no lo lee. Tiene que hacer una revisión, una reinstalación del software. Que los patrulleros han venido sin radio, o sea, no tenemos instalado el radio en cada patrullero. Entonces, lo básico que debe tener un patrullero, reconocemos y lo volvemos a reafirmar, que por lo menos debe ser una radio, ¿no? Conectado a la central 105, que lo puede saber. Entonces hay una solución inmediata que van a decir, van a usar los radios portátiles, pero yo creo que ese es un tema temporal. O sea, tiene que tener un radio fijo que debe estar instalado al patrullero para la comunicación. Ahora, parece imposible, Edgar, o sea, más que imposible, parece una pesadilla comprar patrulleros en el Perú. Vemos todo el tiempo este problema, no es de ahora. O sea, esta situación de los patrulleros es histórica. Yo no recuerdo una flota pues que haya durado 3 años en el Perú, no recuerdo. Y esta flota de los nuevos vehículos, al no tener talleres especializados, van a correr la misma suerte. Entonces, ¿en qué momento la prevención, que ahora están planteando ustedes de una manera, digamos, inédita, va a permitir que tengamos patrulleros en las calles, por lo menos, con una vida normal de un vehículo, una calidad y una condición que no de vergüenza ver un patrullero después de 2 años en el Perú, que parece que te va destartalando cuando está haciendo una misión? Recordemos que la actuación con respecto a los patrulleros en la Contraloría data ya desde la compra de los 800 patrulleros Hyundai Santa Fe, 800 patrulleros inteligentes, que llegaron en el 2012 para el 2013. En esa compra se le alertó, se le recomendó varias situaciones. Se le dijo, para unas futuras compras, señores del Ministerio del Interior, ustedes tienen que reforzar la suspensión, reforzar la calidad de la caja. Si es automático, otras condiciones de caja. Y si es mecánico, el embrague tiene que ser reforzado. Las situaciones de la ergonomía, la facilidad de manejo y de maniobrabilidad de los pilotos, en este caso los policías. El blindaje del parabrisas que tiene que ser verificado y reforzado de ser el caso. Situaciones así que al final, de repente, digo de repente porque están verificando los aspectos técnicos, no han sido considerados. Entonces, es cierto, o sea, en el mundo no hay ninguna fábrica que se dedique a la fabricación de patrulleros. Lo que hace normalmente es decir, por ejemplo, Toyota, yo necesito patrulleros marca RAV4. Entonces ellos paran su línea de producción normal de la RAV4 de uso familiar particular y hacen de repente, podrían fabricar al Perú 2.000 patrulleros RAV4, pero con las condiciones y requerimientos que nosotros le hagamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Que en estos momentos el Ministerio del Interior ha estado en proceso de comprar 700 camionetas doble cabina para patrulleros nacionales. Y nosotros hemos actuado de manera preventiva y le hemos dicho, señor Ministerio del Interior, le recomendamos que tome la decisión de que esa compra se paralice y la vamos a retrotraer al proceso, a la etapa de evaluación de las especificaciones técnicas. Y de ahí para llevarlos bien hacia adelante el proceso. Y evitar, perderemos 2 meses, pero haremos mejor las cosas. Para ir cerrando la conversación, digamos, carácter nuevo que ustedes quieren impulsar, esta condición de ser preventivos, de tratar de justamente cuidar el dinero público antes que se haga el gasto. ¿Cómo va a ser visto por los políticos que más bien no quieren que nadie controle y que quieren más bien gastar y que el control exista dentro de 5 o 10 años cuando ya se fueron? ¿Cuál es tu relación con la política y los políticos? ¿Cómo te va con el Congreso? ¿Tú tienes temor de que te puedan alguien poner la puntería por esta acción de control que está buscando hacer? La verdad que no. O sea, nosotros los técnicos siempre estamos expuestos pues a la evaluación. En este caso podría ser una evaluación política. O la Contraloría siempre va a hablar, responder con sus informes y su forma de actuación. Entonces,
En la última reunión, o en la primera, porque ha sido la primera vez que me reuní con la presidenta del Congreso. Con Luz Salgado. Con Luz Salgado me reuní la semana pasada y le he presentado mi propuesta, cómo mejorar las estrategias de luchar contra la corrupción en la Contraloría. Él las ha aceptado, me ha dicho que las va a proponer a la mesa directiva para su evaluación y consideración. Me ha invitado en este caso a Contralor, para que vaya a exponer ante el Pleno que va a ser este mes, todas las necesidades que tenemos como Contraloría y los principales casos observados hasta la fecha. Entonces estoy a la espera de la invitación para hacer esta ponencia. Porque si hay un control donde deberían ustedes de fijar su puntería, creo que es en el Congreso de la República, ¿no? Donde es, con respeto a los congresistas y a la doctora Luz Salgado, es una tierra de nadie. Eso es realmente increíble. Ellos dan las leyes, ellos se fiscalizan, ellos se controlan, ellos ven su presupuesto, ellos suben el presupuesto, ellos gastan el presupuesto. Esto es una cosa impresionante. Han pasado de 200 millones a 600 millones de soles al año de presupuesto. De 1.000 o 2.000 a casi 5.000 trabajadores. Se ha pagado hace poco, estaba leyendo ayer una noticia que decía que ha perdido casi 100 millones de soles el Estado peruano y el Congreso de la República por juicios mal hechos, por temas laborales, en la administración del señor Humala, en los 5 años precedentes. O sea, lo que quiero decir es que si hay un lugar donde deberían ustedes estar, no sé si con cámaras ocultas, es en el Congreso de la República, porque, Dios mío, ahí esa plata es casi, tú la entregas y, a ver, atrévete a fiscalizar a un congresista, sale por la televisión a denunciarte. ¿Cómo van a manejar ese tema? Bueno, en el Congreso tenemos un OSI. Una oficina de control institucional. Pero ¿será pues con ellos o con ustedes? Porque si va a ser con trabajadores de ellos, mejor pues ya entregamos la llave de la casa a los ladrones. Depende de ellos en su totalidad, el jefe y el personal. Lo que sí, la presidenta actual, la señora Luz Salgado, ha solicitado y hemos conversado y va a llegar el documento oficial donde va a solicitar la auditoría financiera por medio de una sociedad de prestigio que va a practicar entre el año 2012 al 2015. Entonces eso lo tenemos que hacer nosotros. Vamos a convocar a la sociedad, la vamos a contratar, pero para que ellos le hagan la auditoría financiera. Y finalmente, ¿quienes van a trabajar en esa oficina van a ser gente de la Contraloría o gente del Congreso? ¿Se ha discutido ese tema? O sea, la parte operativa. Nosotros le hemos propuesto que estamos en condiciones... ¿Hoy quiénes son? Personal del Congreso. Pero esa es una cosa, pues, el gato de despensero, ¿no? ¿No parece eso? Sí, yo creo que están ahorita en condiciones de evaluar la propuesta de Contraloría y de ser el caso tomarla. Ustedes han propuesto, van a ser personas de la Contraloría. Sí, vamos a ser ustedes de Contraloría. Eso es abogados. Bueno, ojalá que lo hagan, ¿no? Le pedimos desde acá a la doctora Luz Salgado que le haga caso a Edgar Alarcón. Será una revolución en el Perú. Caramba, algunos nos enteramos en qué gastan la plata los congresistas, porque eso es como la caja negra. Entra la plata y nunca sabes qué pasó. Porque si hay una página web, voy a decirlo, más misteriosa en el mundo, debe ser la de la página web del Congreso de la República. No encuentras los proyectos de ley, la asistencia de los congresistas. Nada. En esa página no se encuentra nada. Nada. Es impresionante, ¿eh? Pero bueno, es una crítica que le haremos más extensa en otro momento. Edgar, muy amable por acompañarnos esta noche para conversar. Vamos a continuar invitando, por supuesto, para continuar y seguir en este, digamos, deseo de poderle dar a la opinión pública de información, que es lo que creo que es la mejor manera que la gente esté en su casa tranquila sabiendo que hay, digamos, un contralor en busca de soluciones distintas, ¿no? Te agradezco, Alfonso, por la invitación. Y yo quiero, por intermedio de tu programa, dar la tranquilidad al funcionario público que la nueva forma de actuación de la Contraloría con el control preventivo es ayudar a que se hagan mejor las cosas. Entonces, incluso estamos practicando ya un eslogan. La prevención es la vacuna contra la corrupción. Está muy bien. Bueno, muchas gracias. Muy bien, a ti. Muy amable. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos para hablar de presupuestos también y de dineros públicos con Miki Torres, congresista, que tiene varios comentarios que hacer a las propuestas del ministro Alfredo Torne de PPK. Regresamos enseguida con más en Redes y Poder. Permiso.